espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, la Pascua, mis estimados hermanos, es la solemnidad de las solemnidades, la fiesta de las fiestas, el misterio de los misterios, la misma resurrección de la prueba de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que como hombre murió, pero que también resucitó por su propio poder divino, ya que era el Verbo eterno de Dios Padre encarnado, y así cumpliéndose en él esa misteriosa conjunción de la naturaleza divina y de la naturaleza humana sin confundirse. Repito, nuestro Señor no tiene una naturaleza o esencia o substancia teándrica, que eso sería concebir herética y gnósticamente una naturaleza compuesta de lo divino con lo humano. Y eso no es así. Son dos naturalezas distintas, pero unidas en la subsistencia eterna del Verbo Hijo de Dios. Y lo teándrico no es la naturaleza, sino las acciones de Cristo, que aunque las haga como hombre, cuando come, va al baño, llora, duerme, ríe, por ser la persona el sujeto de esas operaciones, son teándricas. Y de eso de un modo imperfecto, porque no opera la naturaleza divina. Y para que sean perfectamente y propiamente teándricas, tienen que ser operaciones, acciones, que no solamente lo sean porque la persona es la que realiza las acciones, sino porque cada naturaleza, la humana y la divina, conjuntamente operan algo, y eso acontece, por ejemplo, cuando Él hace milagros mediando su humanidad. Y digo esto porque en la Argentina gran mayoría de fieles, siguiendo doctores heterodoxos con mucha fama, tienen en boga esa confusión. Y no hay un solo teólogo que ponga los puntos sobre las íes. Y eso es una vergüenza. De ahí la necesidad de una predicación docta, doctrinal, teológica, y no simplemente que mueva al fervor y la voluntad, pero sin conocimiento de las verdades divinas que debemos contemplar. Entonces, así vemos cómo con esta fiesta de Pascua es el culmen de la victoria de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vano sería creer en Él. Pero si resucitó, como lo dijo y lo previó, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y no como entendieron los judíos, que se trataba del templo
material de Salomón. Como nosotros, cuando hablamos de la iglesia, creemos que es la catedral o la iglesia primada o la iglesia de Chiquinquirá o de la Chichalandia. No, señor. La iglesia es primeramente Cristo y todas las almas Cristo fideles que creen por la fe en la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Porque la iglesia como edificio, ya lo sabemos y lo han dicho santos, será algún día copada por el anticristo. Y eso es hoy un hecho evidente para el que tenga un mínimo de fe pura y virginal. Y no una fe corrompida. Y así tenemos el evangelio de hoy del sepulcro vacío. Van las santas mujeres para embalsamar a nuestro Señor con perfumes y lo encuentran vacío. Y el joven, que es un ángel, les dice, aquí no está, id y él os precedirá en Galilea como os dijo. Es la prueba entonces cómo nuestro Señor resume así en él todas las profecías del Antiguo Testamento, que fueron tergiversadas, como hoy las profecías del Nuevo Testamento, y la única profecía escriturística y pública de la Iglesia, el Apocalipsis, lo es también, y por eso la gran tergiversación profética que hay. Y nos va a sorprender, pero en plena Pascua, en la misa de la vigilia pascual, la Iglesia nos pone con la epístola el mensaje apocalíptico parusiaco. ¿Cómo van a saltar muchos? Ya es exageración, es locura apocalíptica. No, lo que tienen es imbecilidad antiapocalíptica de un clero corrupto y judaizado que volatiliza las profecías. Y ese es el gran drama, porque la epístola muy bien dice, cuando aparezca Cristo en gloria, vosotros apareceréis con Él. ¿Y cuándo va a aparecer Cristo en gloria? Con gloria. Cuando vuelva la segunda vez, el día de su parusía, con todo el poder de su divina gloria y majestad. Más claro no puede ser, más litúrgico no puede ser, más exegético no puede ser. Y a ver quién predica hoy, en plena Pascua, haciendo la aclaración, la precisión. Nadie que yo sepa. Y eso es por el deterioro de un clero mediocre. No hay nada que hacer. Y no viene de Vaticano II. Esto viene de mucho antes. Vaticano II lo que hace es cristalizar, cuajar todo eso que estaba en el ambiente, pero sin tener, por decirlo así, una cristalización o evidencia palpable. Así que si las Escrituras, la Iglesia en la liturgia, me pone en plena Pascua con la epístola de la vigilia pascual, que nos pide que busquemos las cosas de arriba y no las efímeras y pasajeras de esta tierra.
que tengamos nuestra mirada puesta en el cielo, en las cosas divinas de Dios, por la contemplación que debe de ser nuestra oración. Y termina con esa gran esperanza. Cuando aparezca Cristo, vos en gloria, vosotros apareceréis junto con Él. Y no me vaya a salir algún sacristán ladino, parecido al de la anécdota del padre, el cura Brochero, que eso será cuando lo vean antes de la ascensión, los 40 días. Porque sería un error craso de ignorancia y de intelequia. Porque Jesucristo, cuando se aparece después de resucitado, no vuelve, porque todavía no se ha ido. Para que vuelva es porque se ha ido. ¿Y cuándo se va? Después de la ascensión. Cuidado. Las escrituras hay que leerlas bien. Pero si se tiene el lente, la óptica, torcida, no se van a entender. Luego no hay ningún pero, ni resquicio de error en lo que digo y afirmo. Porque es la verdad. Que esa verdad no haya sido paladinamente expuesta, enseñada, es otro problema y muestra la defección sacerdotal en general, el estado mediocre del clero y mucho antes del concilio, porque el concilio no llega así por así. Hubo toda una preparación paulatina de siglos. Y por eso hoy llegamos al absurdo de hacer casi un tabú o privilegio de los herejes, como lo son todos los protestantes, que son los únicos que hablan de parusía, pero al modo judaico y carnal. Y eso hace espantar más a los pobres cristianos sin doctrina y con un clero más ciego que ellos. Entonces vemos cuán apocalíptica, parusiaca es la iglesia en plena Pascua. Y eso debe de ser objeto de nuestra meditación, de nuestra contemplación, de nuestra oración y de nuestra vida espiritual. Y no basadas en tantas novenas. Y no porque esté en contra de las novenas, cuidado. Pero no hay que atiborrarse de novenas, de devociones, de ejercicios externos, al fin y al cabo, sin contenido doctrinal, espiritual y de verdad, para que seamos ácimos, como dice la epístola de hoy, en la sinceridad de la vida pura, en la verdad conocida y amada. Así de claro, así de sencillo. Pero estas cosas no se dilucidan tan fácilmente en la predicación, en el comportamiento del clero. ¿Y qué vamos a esperar de los fieles? Entonces, llenémoslos de devociones. Con una devoción bien hecha, con 2 o con 3, basta.
Lo importante es la intención, la intensidad, el ardor, el amor con que se haga. Y no tanto en la multiplicidad de un ejercicio mecánico sin contenido de oración y contemplación verdaderas en las cosas divinas de Dios. Y eso ha sido producto del voluntarismo nominalista que permea la Iglesia y la historia de la Iglesia desde hace por lo menos 1000 años. Porque no se inició hoy. ¿Qué vamos a hacer? Y para rematar, y para hacer cortacabezas, la expresión de todo eso quedó estereotipada en el Kempis. Voluntad, fervor, sin doctrina. Ni los santos, ni papas se dieron cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Y así muchos se escandalizan. Y qué curioso, los que más se escandalizan son los sedevacantistas a lo bruto, los viscerales. Porque son acérrimos defensores del Kempis y antiapocalípticos. Y quieren ser la imagen imperecedera de la tradición. ¡No, señor! Y por eso se pasean por el mundo como corderitos. Cuando predican, no alzan la voz, no gritan, no claman. Porque eso va contra la piedad. Pues un comino de piedad es esa. Y por eso se le llenan de maricones, y me perdonan, la Iglesia. Y después escandalizados, que hasta en la fraternidad han sacado que en Suecia, un programa sueco, que ha habido 4 casos, 3 sacerdotes y un ex seminarista de la fraternidad, que han abusado de la inocencia infantil. Bien hecho, para que aterricen. Porque las cosas no pasan por azar. Eso es la muestra de una pudrición en el interior de la misma fraternidad, que ya está podrida, y no es la fraternidad fundada por Monseñor Lefebvre, es la neofraternidad de Smith-Berger y del imbécil de Monseñor Felé, porque hay que decirle imbécil, o peor, traidor, miserable, que te quiero ver el día del juicio, a ti y a tus secuaces. Pero él no tiene secuaces, es el muy tonto. Él es una marioneta más, manipulada. Y de los otros obispos, ni digamos, de Galarreta, Tissier, Williamson. La misma cosa. Nada más que uno con etiqueta de Coca-Cola y otra con Pichicola. Y otro será con Cacaola. Pero el mismo merengue, embotellado. Y quieren detentar la verdad e incluso la resistencia. Monseñor Williamson lo que está haciendo con el Monseñor Ford es destruir la verdadera resistencia, que no se inició con ellos.
Y así tienen dividido a los sacerdotes que han reaccionado después. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, la contemplación de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor, es lo que debe, por encima de todos los males, darnos luz en el resplandor de la verdad eterna. Con esa esperanza puesta en el cielo, en las cosas de Dios y no en las de aquí abajo, que son efímeras, pasajeras, aunque sean buenas. Ya no hablemos de las malas, no hablemos del pecado, sino aún de lo bueno, de lo noble, de lo verdadero que haya en el mundo, porque no somos maniqueos, que creemos que la materia es mala. No. Todas las cosas las hizo Dios y las hizo buenas, que después, por la malicia de la apostasía angélica y del hombre, se hayan desvirtuado es otra cosa. Pero aún lo bueno es efímero, es pasajero. Y Dios nos propone una vida eterna, sempiterna, para que se colme nuestra alma en la beatitud eterna de Dios, en la contemplación de la Santísima Trinidad. Entonces, por muy malo que sea el tiempo que nos toca vivir, y apocalíptico hoy, es lleno de esperanza en el cielo, es lleno de esperanza en la tierra. Cuando aparezca Cristo con su gloria. ¿Y cuándo va a aparecer? El día de su parucía. Y ese es el triunfo de Cristo Rey, el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y María, el triunfo del Inmaculado Corazón, como lo dijo Nuestra Señora de Fátima. Y no como todos estos fatimólogos tuertos quieren hacer, tergiversando aún eso. Y no digo que lo hagan por maldad, sino por ignorancia y estupidez, que es peor. Porque prefiero un malo de frente y no un bueno estúpido, porque se me va a matar queriéndome dar o hacer el bien. Así de claro. Entonces nuestra mirada en las cosas de Dios y esa esperanza bienaventurada que nos trae la liturgia de la vigilia pascual, en plena Pascua, en plena resurrección, para que la meditemos, la contemplemos y en ella nos acrisolemos y podamos resistir este embate que va contra la fe. Y que si Dios no abrevia los tiempos, nadie se salvaría. Nadie. Porque así de miserables somos. Por eso debemos de mantener esa llama, esa esperanza que hoy nos quieren vilmente quitar. Y por eso todos aquellos que son antiapocalípticos, antimilenaristas, son anticristos, son judaicos. Porque si no entienden, cállense, no hablen, pero no combatan, impugnen, que es lo propio del pecado contra el Espíritu Santo, la impugnación de la verdad
manifiesta, de la verdad encarnada. Ese es el gran pecado que llevó al deicidio y lo llevará en nuestras almas si nosotros también no tenemos cuidado. Por eso, mis estimados hermanos, hay que pedirle a Dios esa verdadera humildad en la verdad y no en la mojigatería. Porque la humildad no es ser mojigato, ni papanato, ni chichinato. Es ser un hombre verdadero, acrisolado en la verdad, dispuesto a morir por ella como Cristo en la cruz. Y ese es el testimonio de los mártires y de los santos. Que todas estas cosas nos ayuden si las guardamos en nuestros corazones, como lo hacía la Santísima Virgen María, que fue la primera beneficiada de verlo a su divino Hijo después de resucitado. Por eso no fue corriendo con las otras santas mujeres. Y así entonces, bajo su manto, que nos proteja, como protegió al único apóstol que no salió huyendo al pie de la cruz, que fue San Juan, y gracias a quien, por estar, por decirlo así, entre las enaguas o en las faldas de María. Así debemos también de estar nosotros, no por mérito propio, no porque seamos más ni mejor, sino por ser menos y peor. Pero el que tiene a la Virgen por madre, tiene a Dios por Padre. Y si eso lo guardamos en nuestro corazón, seremos siempre de la Iglesia católica, apostólica y romana, y no de la contraiglesia de Satanás, o contraiglesia del anticristo, que es la Roma putrefacta y apóstata de hoy a partir de Vaticano II, oficialmente hablando. Pues bien, mis estimados hermanos, que podamos así mirar las cosas de Dios, a Cristo resucitado, y esperar que cuando Él aparezca, nosotros podamos aparecer con Él, con toda su gloria y majestad, con la que vendrá el día de su parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.